Una cadena rota fue el comienzo de todo. Ella solo necesitaba ayuda con su bicicleta, pero yo terminé ayudándola a volver a creer en el amor. A veces, lo que arreglas con tus manos también sana algo en tu pecho. Esta es la historia de cómo dos desconocidas unieron piezas de metal y terminaron uniendo sus corazones. La tarde en que la conocí era una de esas que parecen sacadas de una postal. El cielo teñido de naranja, las hojas cayendo lentamente de los árboles y una suave brisa que olía a tierra húmeda y a tranquilidad. Yo iba saliendo de mi pequeño taller de bicicletas en la esquina de la calle San Bruno, lista para cerrar e irme a casa, cuando escuché un ruido metálico y una voz suave pero frustrada. «Ay no, otra vez no». Al girarme, la vi. Tenía el cabello revuelto por el viento y la frente brillosa de sudor. Una bicicleta vieja, de color rojo deslavado, estaba tirada junto a ella con la cadena colgando como si hubiera perdido toda esperanza de volver a funcionar. Yo no suelo meterme donde no me llaman, pero algo en su mirada me detuvo. No era solo la molestia por la cadena, era algo más. Algo en sus ojos decía que necesitaba más que un simple arreglo. ¿Quieres ayuda?, le pregunté, levantando ligeramente las cejas. Ella levantó la vista y por un segundo el mundo pareció quedarse en silencio. Me miró, parpadeó y luego sonrió. Una sonrisa tímida, desordenada, que no sabía muy bien si debía confiar o fingir que no pasaba nada. ¿Tú sabes de bicicletas? Un poco, respondí, aunque llevaba casi una década entre cadenas, frenos y ruedas que chirrían como gatos hambrientos. Entonces sí, por favor. Me acerqué, me arrodillé junto a su bicicleta y empecé a revisar los eslabones. Estaban desgastados. Tenía un par de dientes rotos en el plato. Su bici no solo necesitaba una cadena nueva, necesitaba cariño, como ella. Parece que la tienes desde hace mucho, comenté, por romper el hielo. Desde que era niña, no puedo soltarla. Me recuerda a mi abuela. No dije nada, solo asentí. Pero dentro de mí, algo ya se estaba abriendo. No era común que alguien compartiera algo tan íntimo con una extraña en los primeros minutos. Y menos común era que me importara tanto. Si quieres, puedo arreglarla, le ofrecí. ¿Y cuánto me cobrarías? Un café. Con eso basta. Ella rió. Fue breve, como si no lo hiciera muy seguido, pero ese sonido se me quedó grabado. Trato hecho, dijo. Fuimos al taller. Mientras yo revisaba los repuestos, ella caminaba entre las bicicletas colgadas, tocando suavemente las manillas, leyendo nombres grabados en marcos oxidados, curioseando como quien entra a una pequeña cápsula del tiempo. La luz del atardecer se colaba por las ventanas polvorientas y su silueta se perfilaba entre destellos dorados. ¿Cómo te llamas?, le pregunté. Andrea. ¿Y tú? Lucía. El silencio volvió, pero esta vez no era incómodo. Era uno de esos silencios suaves, como el de dos personas que están aprendiendo a existir juntas en el mismo espacio. Esa noche no terminamos de arreglar la bicicleta. No porque no pudiera hacerlo, sino porque por alguna razón preferí tomarme mi tiempo. Porque en ese taller, lleno de grasa, herramientas viejas y música suave de fondo, yo no quería que esa primera tarde acabara tan rápido. Antes de irse, me miró y dijo: ¿puedo volver mañana? Y fue ahí donde lo supe. Ese mañana ya no era solo para arreglar su bici, era el inicio de algo que ninguna de las dos imaginaba. Andrea volvió al día siguiente, y al siguiente, y al otro también. No traía solo su bicicleta roja con la cadena rota, traía una taza térmica con café cargado, una sonrisa que cada vez era menos tímida, y una conversación que comenzaba siempre con un ¿te molesto si te acompaño? No me molestaba. De hecho,
empecé a mover mis horarios para que pudiera llegar justo cuando yo abría la puerta del taller. Empecé a dejar el banquito de madera al lado del mío. Limpié el rincón donde siempre dejaba su mochila como si no fuera importante, pero lo era. «Hoy te traje una galleta de avena», me dijo un martes, ofreciéndome una envuelta en papel aluminio. «¿Hecha por ti?» «Hecha por mi intento de cocina. Si mueres, no es mi culpa». La mordí y fingí caer al suelo. Ella gritó, se acercó riendo, y entre su preocupación y su risa, algo se rompió dentro de mí. Una barrera, una vieja armadura. «Eres cruel», me dijo, «pero te hice reír». Ese día logramos por fin poner la nueva cadena. Ajustamos los frenos, inflamos las llantas, limpiamos los radios. Y cuando pensábamos que la bicicleta estaba lista, ella se subió y el asiento cedió hacia un lado. «No puede ser», exclamó, llevándose las manos al rostro. Yo no pude evitarlo. Solté una carcajada. Ella me miró como si no supiera si quería matarme o reír conmigo. Terminó riendo. Terminamos las dos riendo. Fue en ese momento que sentí algo en el pecho. Un calor, un cosquilleo. A veces el amor no entra como un rayo que sacude todo. A veces entra como una risa compartida en un taller lleno de grasa. A veces empieza con una mirada entre dos personas que se sienten vistas. «¿Por qué te gusta tanto reparar bicicletas?», me preguntó más tarde mientras limpiábamos nuestras manos con un trapo lleno de manchas negras. «Porque las cosas rotas no siempre están perdidas. A veces solo necesitan que alguien crea que pueden volver a andar». Ella se quedó en silencio. Sus ojos brillaban más que los focos nuevos que le habíamos puesto a su bici. «¿Y tú? ¿A qué te dedicas?», le pregunté. «Trabajo en una librería, aunque soy más lectora que vendedora. Paso más tiempo leyendo que organizando los estantes». «Entonces eres peligrosa», bromeé. «¿Por qué?». «Porque las lectoras suelen ver más allá. Se dan cuenta de cosas que los demás no». «¿Como que tú tienes miedo de que alguien se quede demasiado tiempo?». Me soltó sin pensarlo. Esa frase me dejó sin palabras. Me di vuelta fingiendo buscar algo en la caja de herramientas, pero la verdad era que no quería que me viera los ojos. Porque tenía razón, porque eso me daba miedo, que alguien se quedara y yo empezara a necesitarla. Al final del día, antes de irse, Andrea se detuvo en la puerta. «Gracias por enseñarme, no solo sobre bicicletas», dijo, y se fue. Yo me quedé ahí, viendo su silueta alejarse mientras el sol caía. Su bicicleta ya funcionaba, pero algo me decía que ella iba a seguir regresando. No por la bicicleta, sino por mí. No tenía por qué venir. Su bicicleta ya estaba perfecta. Frenos firmes, cadena nueva, llantas parejas, asiento fijo. Pero a los 2 días apareció otra vez, empujando su bici, sin ninguna avería. «¿Ahora qué le pasó?», pregunté, alzando una ceja. «Nada», dijo, como si fuera obvio. «Solo pensé que podríamos salir a dar una vuelta». Me tomó por sorpresa, no por la idea en sí, sino por cómo lo dijo, como si nuestras charlas en el taller se hubieran vuelto una costumbre que ahora quería sacar al mundo, como si el tiempo entre herramientas ya no fuera suficiente. «No soy de pedalear mucho», admití. «Yo tampoco, por eso te espero si me canso primero». Y entonces salimos. Yo tomé una bicicleta azul que solía usar para probar repuestos y pedaleamos por las calles del barrio como si tuviéramos 10 años, como si no cargáramos años de heridas o silencios guardados. Pasamos por un parque donde los árboles nos regalaban sombra y hojas secas. Ella se detenía a ver todo. Un gato dormido en una banca, unos niños en patines, un letrero viejo que decía «Prohibido soltar globos». «Eres de esas personas que notan detalles», le dije.
No siempre. Solo cuando estoy con alguien que me hace sentir tranquila. La miré. Y ahí estaba otra vez. Esa frase que se quedaba colgada en el aire como ropa tendida al sol, secándose, pero dejando su olor por horas. Nos detuvimos junto a una fuente. Ella se bajó de su bicicleta, se sentó en el borde de piedra y empezó a sacar de su mochila un termo y 2 vasos plásticos. ¿También eres experta en Picnic Express?, bromeé. Solo vine preparada, por si acaso. Tomamos té de manzanilla con miel y hablamos de su papá, que coleccionaba relojes viejos, de mi hermana, que se fue a otro país y solo me escribe en cumpleaños, de cómo ambas sentíamos que habíamos sido piezas que no encajaban en otros lugares, hasta que nos encontramos. ¿Alguna vez te has enamorado de alguien que no esperabas?, me preguntó sin mirarme. La pregunta cayó como piedra al agua. No supe qué decir. Me limité a beber otro sorbo, a mirar cómo el sol bajaba lentamente entre las ramas. Creo que sí, susurré. Y lo dije más para mí que para ella, porque lo supe entonces. Ese cosquilleo en el pecho no era solo emoción, era otra cosa, era algo que yo creí enterrado, y estaba despertando. En el camino de regreso al taller, no hablamos, pero sentí su mano rozar la mía mientras caminábamos con las bicicletas a un lado. Un roce leve, fugaz, pero suficiente para electrizar cada parte de mi cuerpo. Al llegar, ella me miró. «Gracias por pedalear conmigo», dijo. «Gracias por invitarme a hacerlo». Y cuando se fue, entendí que esa tarde ya no era solo una salida. Había sido un paso más, hacia algo que ambas no queríamos nombrar todavía, pero que ya sabíamos muy bien lo que era. Después del paseo, algo cambió. No fue brusco ni repentino, fue sutil, como si el aire entre nosotras tuviera otro peso, como si las palabras que no decíamos importaran más que las que sí. Andrea empezó a llegar más seguido, aunque no hubiese nada que arreglar. Se sentaba en su banquito de siempre, hojeaba libros traídos de su librería y me miraba trabajar. A veces me leía en voz alta mientras engrasaba cadenas. A veces solo estábamos en silencio, uno tan cómodo que parecía abrazarnos. ¿Sabes qué me gusta de este lugar?, me preguntó una tarde lluviosa, mientras afuera las gotas golpeaban el toldo de lámina. ¿El olor a aceite y metal? No, que aquí puedo respirar. No tengo que fingir nada. Yo me detuve, la miré. Ella jugaba con una llave inglesa entre los dedos, sin mirarme. Pero esa confesión me apretó el pecho. ¿Finges mucho allá afuera?, le pregunté, casi en un susurro. Todo el tiempo, respondió, sin dudar. Me he pasado años tratando de ser lo que esperan. Que me vista de cierta forma, que me ría sin exagerar, que no incomode, que no ame como amo. La lluvia afuera no paraba, pero dentro de mí se había desatado otra tormenta, porque entendía cada palabra, demasiado bien. Aquí no tienes que fingir, le dije. Lo sé, por eso me quedo. No lloró, yo tampoco, pero las emociones flotaban entre nosotras como humedad en las paredes, invisibles, inevitables. Ese día me contó que había tenido una relación con una mujer, años atrás, que terminó mal. Una relación escondida, dolorosa, con más miedo que ternura. Me lo dijo como quien entrega algo roto, sin saber si quien lo recibe va a querer repararlo o tirarlo. Yo no la interrumpí, solo escuché, y cuando terminó me acerqué, y le puse la mano sobre la suya. Fue la primera vez que la toqué sin casualidad, y ella no se apartó, solo cerró los ojos, respiró profundo, y se quedó así, quietecita, como si necesitara ese contacto más que cualquier palabra. A mí también me rompieron, le dije. ¿Hace mucho?
Hace el tiempo suficiente para pensar que no volvería a intentar sentir algo. Ella abrió los ojos. Sus pupilas tenían un brillo nuevo. No era tristeza. Era reconocimiento. Ese fue el día en que supe que ya no éramos dos personas solas compartiendo una amistad accidental. Éramos dos almas que se estaban buscando desde hacía mucho y que por fin se habían encontrado reparando una bicicleta. La mañana siguiente amaneció clara, con un sol que se colaba con fuerza entre las rendijas del taller. Yo llegué temprano, como siempre, pero algo me detuvo en seco al abrir la puerta. Ahí, sobre el manubrio de la bicicleta roja de Andrea, descansaba una flor. No era comprada. No venía en un florero. Era una flor silvestre, apenas arrancada, con algunas gotas de rocío aún colgando de los pétalos. Una flor con historia. Y amarrado a uno de los puños del manubrio, un papel doblado en dos, por si te hace sonreír tan fuerte como cuando me hiciste café con canela sin que yo te lo pidiera. Lo leí varias veces. Me quedé mirando la flor como si fuera un enigma, y entonces sonreí. Sí, sonreí como hacía mucho no lo hacía. De esa forma que hace doler un poco los labios, porque uno ya se había olvidado de sonreír así. Cuando Andrea llegó, como siempre, puntual y sin prisa, no dijo nada. Solo me miró de reojo y esperó. Yo tampoco dije nada. Solo tomé la flor, la coloqué en un vasito con agua sobre el mostrador y dejé que el silencio hablara por nosotras. Esa tarde me ofreció ayudar con otras bicicletas. Quiero aprender más. Me gusta ensuciarme las manos aquí contigo. Así que le pasé una de las bicicletas que tenía a medio armar y juntas comenzamos a trabajar. El tiempo pasó distinto. No sé si fueron minutos o horas. Solo sé que entre risas, enredos con los frenos y manchones de grasa en las mejillas, algo más se fue construyendo. «Tienes un poco de aceite aquí», le dije, señalando su rostro. «¿Dónde?» «Aquí». Y sin pensarlo, acerqué mi mano para limpiárselo, pero al tocarla, no pude soltarme tan rápido, ni ella se apartó. Nos quedamos así, cerca, demasiado cerca. Nuestros ojos hicieron la pregunta que ninguna se atrevía a decir en voz alta. ¿Podemos cruzar la línea? ¿Estamos listas para eso? Yo respiré profundo. Ella bajó la mirada, pero no se movió. Y entonces, sin pensarlo más, tomé una servilleta, le limpié el rostro con una sonrisa nerviosa y me alejé apenas un paso. «Listo, impecable. ¿Y tú? ¿Quién te limpia a ti?», preguntó. «Nadie todavía», respondí, con la voz más baja de lo que pensaba. Esa noche cerramos el taller más tarde que nunca, y cuando apagamos las luces, ella me miró, detenida en la puerta. «Gracias por cuidar mi bici y por no reírte de mi flor». No me reí, me alegró el día. «Entonces mañana te dejo otra». Y lo hizo. Cada día una flor distinta, y cada flor una señal más clara de lo que estaba creciendo entre nosotras. Las flores se volvieron una costumbre, una rutina secreta que solo ella y yo compartíamos. Cada mañana encontraba una diferente sobre la bicicleta o escondida entre las herramientas. Una margarita blanca entre los desarmadores, una flor morada atada con hilo al banco, una ramita de lavanda sobre mi taza. Cada día era un mensaje sin palabras. Y yo, cada vez me sentía más débil ante la ternura de sus gestos. Más viva, más asustada también, porque algo dentro de mí ya no solo latía, estaba gritando. Hasta que llegó esa tarde, la del aguacero inesperado. El cielo se oscureció de pronto y la lluvia cayó con una furia que hizo vibrar los techos. Yo estaba cerrando el taller cuando Andrea apareció corriendo, empapada, con el cabello pegado al rostro y una mochila goteando. «No sabía que iba a llover»,
dijo entre risas, chorreando agua por todos lados. ¿Estás loca? ¿Cómo vienes así? Quería verte. No me importó mojarme. Y en ese instante, mi corazón no supo qué hacer. No supe si reír, abrazarla o simplemente quedarme viéndola como una tonta enamorada. Quizás hice todo eso a la vez. Ven, le dije, dándole una toalla vieja del estante. Sécate o vas a enfermarte. Vale la pena si me enfermo por ti, dijo sin pensar, y luego se quedó en silencio. Sus ojos me buscaron, esperando que yo riera. Pero no lo hice, no porque no quisiera, sino porque me dolió bonito, porque me di cuenta de que era verdad. Ella no estaba jugando, y yo tampoco. Andrea, susurré. ¿Sí? ¿Tú? ¿Qué estamos haciendo? Ella no respondió enseguida. Se acercó. Sus manos seguían húmedas, sus labios temblaban, pero me miró como si al fin pudiera soltar algo que llevaba reteniendo por días. Lucía, no vine solo por la bici. No vengo solo porque me caes bien. Vengo porque cuando estoy aquí, contigo, siento que todo está bien. Y me estoy enamorando de ti. La frase se rompió en el aire, como una explosión muda. Me dolió, me sanó, me encendió. Y por un segundo, el mundo se quedó quieto. Solo la lluvia golpeando el techo. Solo ella frente a mí, esperando. Di un paso, uno solo, hasta quedar frente a ella. Yo también, susurré. ¿También qué? También estoy enamorándome de ti. No hubo beso, no aún. Solo nuestras frentes que se tocaron, húmedas. Solo nuestras respiraciones mezcladas y nuestras manos, temblando, que se buscaron y se encontraron como si siempre se hubieran pertenecido. Ese día, el mundo no nos pidió permiso. Nos empujó. Y nosotras, por fin dimos el paso. No necesitábamos decirlo en voz alta otra vez. Ya estaba dicho. Y grabado en cada gota que seguía cayendo allá afuera. Después de la confesión bajo la lluvia, algo cambió. No en lo que hacíamos, sino en cómo nos mirábamos. Todo tenía un nuevo brillo. Las manos al pasar herramientas, los roces al caminar juntas, las miradas cuando una se reía con la otra. Y aunque ninguna mencionó la palabra novias, ya lo sentíamos. Era como si el corazón supiera antes que la boca. Pasaron los días, y un sábado cualquiera decidimos salir a pedalear sin rumbo. El cielo estaba despejado. El aire tenía ese aroma a pasto seco y sol recién nacido. Anduvimos por calles pequeñas, sin mapa ni prisa, hasta que llegamos a un lugar que ninguna conocía. Un camino de tierra bordeado por árboles y una barda vieja cubierta de musgo. ¿Entramos?, preguntó Andrea. ¿Y si nos regaña alguien? ¿Y si no? Siempre tenía esa forma de decir las cosas que me empujaban sin asustarme. Así que entramos. Al fondo del sendero había una especie de caseta abandonada, medio derrumbada, con una banca de cemento rota y grafitis viejos en las paredes. Parecía un lugar olvidado, pero ella lo miró como si fuera un refugio secreto. «Quédate quieta», me dijo de pronto. Sacó de su mochila una cámara Polaroid, apuntó y disparó. ¿Salí bien? Saliste como tú, hermosa y sin darte cuenta. Me sonrojé. No lo pude evitar. Ella se acercó y me mostró la foto mientras se revelaba. En ella, mi expresión era honesta, natural, la clase de expresión que uno solo tiene frente a quien te hace sentir seguro. Nos sentamos en la banca rota y, sin decirlo, nuestras piernas se rozaron. No por accidente. No esta vez. ¿Sabes?, dijo bajito. Cuando te vi la primera vez, con las manos llenas de grasa y el cabello despeinado, pensé,
Ojalá sepa arreglar también cosas del alma. Me reí suave. No porque fuera gracioso, sino porque si no reía, iba a llorar. Yo pensé que ibas a irte en cuanto arreglara tu bici. Y yo pensé que tú ibas a cerrarte, como todos los que tienen miedo de volver a sentir. Y entonces, sin más, nos miramos. No como amigas, no como quien solo agradece una tarde compartida, sino como dos personas que ya no querían seguir resistiéndose. Fue Andrea quien se acercó primero, con la calma de quien espera la señal exacta, y yo solo cerré los ojos. Su beso no fue torpe ni apresurado, fue cálido, silencioso, como si lo hubiéramos ensayado toda la vida en sueños. Duró segundos, pero cuando se separó, el mundo ya no era el mismo. ¿Estás bien?, me preguntó, apenas un susurro. Estoy aquí, contigo. Eso es más que estar bien. El viento soplaba entre las ramas. Los rayos del sol se colaban por los huecos del techo, y nosotras, ahí, sentadas en ese rincón olvidado, nos sentimos más encontradas que nunca. Ese fue nuestro primer beso, y con él, la promesa silenciosa de no volver a escondernos del amor. Después del beso, no nos dijimos, ¿y ahora qué? No hicimos planes ni pusimos etiquetas, solo seguimos, caminando juntas, pedaleando sin destino, descubriendo cómo se sentía el amor cuando no dolía. Los días se volvieron más íntimos. Ella llegaba al taller y ya no se sentaba lejos, sino a mi lado. Ya no me dejaba flores sobre la bici, me las ponía en el cabello. Y yo ya no fingía que la tocaba por accidente. Una tarde de miércoles, mientras ajustábamos los frenos de una bici vieja, sonó su celular. Su expresión cambió. El brillo de sus ojos se apagó como una lámpara desconectada. ¿Todo bien?, pregunté. Mi mamá, respondió sin mirarme. Dice que vendrá este fin de semana, que quiere ver cómo estoy. No lo dijo con alegría, lo dijo con una incomodidad que entendí demasiado bien. ¿No sabe? No. ¿Sobre nosotras? Sobre mí. El silencio se hizo largo, pesado, como una cadena tensa que está a punto de romperse. Siempre esperó que yo fuera diferente, dijo al fin. Nunca lo dijo directamente, pero me hacía sentirlo. Desde chica, me cuidaba de mí misma, como si hubiera algo malo en mí. Me acerqué, tomé su mano, sucia de grasa y temblando apenas. No hay nada malo en ti, Andrea. Eso me lo estoy creyendo, por ti. Yo sentí que algo se quebraba dentro, porque yo también conocía ese miedo, ese peso en el pecho cuando amas y sientes que el mundo no te deja hacerlo con libertad. Si quieres, ese día no vengo, le dije, sin pensar. No quiero esconderte, solo no sé cómo hacerlo. Entonces no lo hagas todavía, vamos paso a paso, no hay prisa. Ella me abrazó, no como quien necesita consuelo, sino como quien por fin encuentra tierra firme en medio de un mar de dudas. Esa noche no quiso irse. Nos quedamos en el taller, sentadas en el suelo, compartiendo una pizza fría y una playlist de canciones tristes que no nos entristecían. Y en un momento cualquiera, mientras yo hablaba de una anécdota absurda con un cliente, Andrea recostó su cabeza en mi pierna y cerró los ojos. A veces siento que este taller es el único lugar donde soy realmente yo, murmuró. Entonces quédate siempre que quieras. Y no lo dije con ligereza, lo dije con el corazón, con cada pedazo de mí que llevaba años deseando tener un lugar donde amar no fuera un acto de valentía, sino de paz. Y ella se quedó, no solo esa noche, se quedó en mi vida. Aunque aún no lo sabíamos, ese sería el comienzo de una nueva etapa,
ya no solo amigas reparando una bicicleta, sino dos mujeres aprendiendo a reparar todo lo que les dijeron que estaba mal, con amor. El sábado llegó, y con él la visita de su madre. Andrea no durmió bien la noche anterior. Lo supe por cómo se frotaba las manos, por cómo callaba más de lo normal y por cómo me abrazó antes de irse del taller, como si no supiera si volvería igual después de ese día. «Solo es una visita», me dijo, forzando una sonrisa. «Almorzaremos, hablará de lo que siempre habla y se irá. ¿Quieres que esté pendiente por si necesitas que te llame con urgencia?», bromeé, intentando aligerar el peso. Ella rió bajito. «Por si acaso sí, pero si me llama, contéstame con esa voz de mecánica ruda». ¿Mi especialidad? Nos dimos un beso corto, tímido, uno de esos que no queríamos que nadie viera, pero que también necesitábamos darnos para sentirnos vivas. Y entonces se fue. Y yo me quedé con un nudo que ni las herramientas del taller sabían deshacer. Pasé las horas desordenando tuercas sin sentido, reparando bicicletas que no necesitaban arreglo y mirando el reloj cada 5 minutos, hasta que sonó la puerta. Andrea estaba ahí. No traía mochila, no traía su bici, solo traía los ojos rojos. Me acerqué sin hablar y ella, apenas me vio, rompió a llorar. Se abrazó a mí con fuerza, con desesperación, con esa clase de tristeza que uno no quiere soltar sola. ¿Te dijo algo?, susurré, acariciando su espalda. Me preguntó si tenía novio. Le dije que no. ¿Y entonces? Entonces me preguntó si era como esas chicas confundidas que no saben lo que quieren. Apreté los dientes, respiré hondo. ¿Le respondiste? Le dije que no estoy confundida, que sé muy bien a quién amo. ¿Y qué dijo? Guardó silencio. Después se levantó y dijo que ya no tenía hambre. Nos quedamos abrazadas ahí, en medio del taller. Y aunque yo quería decirle que todo iba a estar bien, no se lo prometí. Porque sabía que no podía garantizarlo. Porque a veces ser valiente duele. Y ella había sido valiente. Y yo estaba profundamente orgullosa. ¿Te arrepientes de haberle dicho?, le pregunté después, cuando ya se había calmado. No, me duele, pero no me arrepiento. Por primera vez fui honesta con ella, y también conmigo. La llevé al banco, le preparé té de manzanilla y le di una de mis camisas para que se cambiara. Estaba helada. ¿Te quedas hoy?, le pregunté, aún sabiendo la respuesta. Sí, esta vez no quiero irme, no hoy. Ni mañana, si tú quieres, le dije, bajito. Y nos quedamos así, ella en mi hombro, yo en su respiración, el taller cerrado y el mundo allá afuera, un poco más pequeño. Esa noche no hablamos de su madre, ni del miedo, solo del amor. Y eso, en medio del silencio, fue suficiente. Al amanecer, todavía estaba dormida en el sofá del taller, envuelta en mi camisa, con el cabello enredado y la respiración tranquila. La miré durante un rato, en silencio, sin tocarla, como si el solo hecho de verla ahí ya fuera un regalo. Se veía distinta, más ligera, como si por fin hubiera soltado una mochila que cargaba desde niña. Encendí la cafetera y dejé que el aroma llenara el aire, esperando que despertara con algo cálido. Puse 2 tazas sobre la mesa de trabajo y cuando abrí la ventana para dejar entrar un poco de sol, escuché su voz. ¿Siempre huele así de bien aquí por las mañanas? Solo cuando tú estás. Ella sonrió, adormilada. Se sentó a mi lado y tomó la taza con las 2 manos, como si el calor le devolviera el alma al cuerpo. ¿Dormiste bien? Sí, dormí en paz.
Era tan simple esa respuesta, y sin embargo, tan poderosa. Nos quedamos tomando café sin hablar. De vez en cuando, nuestras piernas se tocaban por debajo de la mesa, y cada vez que eso pasaba, sentía ese cosquilleo suave, ese que no se grita, pero que te recuerda que estás viva, que estás con alguien que importa. ¿Tú le dijiste alguna vez a tu familia?, me preguntó de pronto. No del todo. Algunos lo intuían, otros se alejaron sin preguntar. Y yo me cansé de justificarme. ¿Y ahora? Ahora solo me rodeo de quien no me pide permiso para ser yo. Ella bajó la mirada. Su dedo trazaba líneas invisibles sobre la madera desgastada del banco. A veces me asusta no saber cómo ser libre, murmuró. No tienes que saberlo. Solo tienes que estar con alguien que te recuerde que puedes serlo. La vi tragarse las lágrimas. No porque quisiera reprimirlas, sino porque estaba aprendiendo a sostenerse con más fuerza. ¿Sabes qué me dijo mi madre una vez cuando era adolescente? Que ojalá yo no eligiera complicarme la vida con cosas raras. Como si amar a otra mujer fuera una falla del sistema. No eres rara, Andrea. Solo eres tú. Y eso es suficiente para mí. Se acercó, no para besarme, solo para apoyar su frente contra la mía. Y ese gesto, tan pequeño, tan íntimo, lo dijo todo. Gracias, me susurró, por dejarme quedarme, por quedarte, gracias a ti. Esa mañana arreglamos juntas una bicicleta que una niña nos había traído semanas atrás. Ella lijó el marco, yo ajusté los frenos, y mientras trabajábamos, entre música vieja y nuestras voces bajitas, me di cuenta de que el taller había dejado de ser solo un lugar de trabajo. Se había convertido en hogar, y ella era la pieza que faltaba para que todo tuviera sentido. Una tarde de domingo, mientras acomodábamos algunas bicicletas en exhibición afuera del taller, Andrea propuso algo. ¿Y si hoy solo andamos, sin destino, sin relojes, sin mapa? Yo sonreí. Ya me había acostumbrado a sus ideas espontáneas, a su forma de sacarme del control que tanto me protegía. ¿Solo andar?, pregunté. Sí, solo nosotras, 2 bicis y el sol bajando. Montamos nuestras bicicletas y salimos. Ella, en su inseparable bicicleta roja, yo en una vieja restaurada que aún tenía marcas de oxidación, como cicatrices bien llevadas. Pedaleamos sin hablar. Atravesamos calles tranquilas, bordeamos el parque central, pasamos por una panadería que olía a vainilla y seguimos hasta que las casas comenzaron a escasear. El camino nos llevó a una zona donde los postes se volvían menos frecuentes y el paisaje se llenaba de campo, árboles silvestres y colinas suaves. El cielo tenía ese color dorado que anuncia que el día ya está empezando a recogerse. Allí, señaló Andrea, subamos esa loma. Y lo hicimos, lentamente, sin prisa. Cuando llegamos a la cima, el paisaje se abrió ante nosotras como una fotografía perfecta. Casas pequeñas a lo lejos, aves volando en grupo, el sol rozando el horizonte y tiñendo todo de ámbar. Nos sentamos en la hierba, sin palabras, con el viento revolviéndonos el cabello y el mundo callado por unos minutos. Lucía, dijo de pronto, ¿te das cuenta de que nunca planeamos esto? ¿Esto qué? ¿Esto que somos? Sí, y sin embargo, es lo más bonito que me ha pasado. Andrea bajó la mirada, pensativa. Cuando era niña, soñaba con tener una vida normal. Pensaba que si me esforzaba, si me portaba bien, podría evitar decepcionar a los demás. Pero ahora solo quiero ser feliz. Y tú eres parte de eso. La miré. No como se mira a alguien que te gusta, sino como se mira a alguien que te está regalando algo frágil, íntimo, suyo. Yo nunca soñé con esto, le confesé.
Me resigné a creer que el amor no era para mí, que había cosas rotas en mí que nadie iba a querer reparar. Y sin embargo, dijo ella, tomando mi mano, y sin embargo aquí estamos. Nos miramos, y fue distinto esta vez. No había nervios, no había temor. Solo el deseo sereno de dos personas que ya no estaban huyendo. La besé. No fue un beso tímido ni robado. Fue un beso claro, lento, de esos que dicen esto es real sin necesidad de pronunciarlo. Cuando nos separamos, el sol desaparecía tras las montañas y una brisa nueva anunciaba la llegada de la noche. ¿Nos vamos?, preguntó ella. Sí, pero con una condición. ¿Cuál? Que este paseo lo repitamos cada vez que sintamos que se nos olvida lo felices que somos juntas. Andrea asintió, y en silencio bajamos la loma montadas en nuestras bicicletas, dejando atrás el campo y llevando con nosotras algo mucho más grande que un simple paseo. La certeza de que el amor, cuando llega sin planearse, es el más verdadero de todos. Todo iba bien, demasiado bien, quizás. Los días se nos pasaban entre risas, entre tornillos, entre flores escondidas y paseos sin prisa. Yo no pensaba en el futuro. Ella tampoco lo mencionaba. Estábamos en ese tipo de presente que se vive con las dos manos abiertas hasta que algo te lo arrebata. Fue un jueves, a media mañana. Andrea estaba sentada en el banco, leyendo un libro mientras yo soldaba un marco dañado. Y entonces sonó su celular. La miré al ver que no contestaba de inmediato. Su rostro cambió. Puso el libro a un lado. Respondió con voz baja. No escuché lo que decían del otro lado. Solo vi cómo su expresión se apagaba poco a poco, cómo su espalda se encogía, cómo sus dedos temblaban apenas. Colgó sin decir palabra. Me miró, y en ese momento supe que algo dentro de nuestro mundo estaba por romperse. ¿Qué pasó?, pregunté, secándome las manos. Ella no contestó de inmediato. Solo bajó la cabeza y dijo: mi mamá se enfermó, gravemente. Me necesita. Sentí un nudo en el pecho, no por celos, no por inseguridad, sino porque, de pronto, nuestras rutinas se llenaron de incertidumbre, de kilómetros, de un adiós sin fecha de regreso. ¿Tienes que irte?, murmuré. Sí, mañana por la mañana, solo por unos días, espero. Asentí, aunque en el fondo, algo me decía que sería más que unos días. Esa noche no quisimos hablar de ello, pusimos música, cocinamos juntas una pasta mal hecha, nos abrazamos más fuerte, nos besamos más lento. ¿Y si no te acepta nunca?, le pregunté en voz baja, mientras nos acostábamos sobre el sofá grande, abrazadas. Entonces me acepto yo, y eso será suficiente. Dormimos sin cerrar bien los ojos, como si ambos corazones se resistieran al amanecer. Al día siguiente, la acompañé hasta la estación de autobuses. Traía una mochila pequeña, un abrigo viejo y los ojos hinchados por no llorar. Antes de subir, me abrazó tan fuerte como si intentara memorizarme. No sé cuánto me voy a tardar, susurró. No importa, aquí estaré. ¿Y si algo cambia? Ya cambió. Me enseñaste a amar sin miedo. Eso no se olvida. Nos besamos, sin pena, ahí, en público, como dos mujeres que ya no tienen miedo de decir te amo sin palabras. La vi subir al autobús, la vi mirar por la ventana y me vio a mí, de pie, con la mano levantada, esperando que no fuera la última vez. El autobús arrancó y en cuanto desapareció entre la bruma sentí el vacío. Volví al taller sola. Las herramientas seguían en su lugar, las bicicletas también, pero todo se sentía distinto. Ese día no puse música, no abrí el taller, solo me senté en su banco. Y por primera vez en semanas lloré, porque el amor también es esto, esperar, confiar y saber que,
Si es verdadero, vuelve. Los días sin Andrea se sentían largos, como si el tiempo avanzara en cámara lenta. El taller funcionaba, sí. Yo seguía recibiendo clientes, arreglando bicicletas, fingiendo que todo estaba igual, pero el silencio pesaba más que las cadenas oxidadas. Ella me enviaba mensajes cada noche, no siempre largos, a veces solo una frase. Hoy soñé contigo, y el sueño fue más bonito que el día. Le leí a mi madre un poema de Benedetti. No dijo nada, pero no se fue. Extraño el olor a café viejo de tu taller. Y aunque eran solo palabras, me sostenían. Como si cada letra suya fuera una flor más en mi banco, una promesa de que iba a volver. Pasaron los días, luego semanas. Una tarde, al llegar al taller, encontré un sobre la puerta. No tenía sello ni remitente, solo mi nombre escrito con su caligrafía desordenada. La abrí con las manos temblando. Adentro, una carta escrita a mano, con tinta azul y lágrimas secas marcando algunas esquinas. Decía: Lucía, no sé cuántos días han pasado desde que me fui, pero cada uno ha pesado como si cargara una bici entera en la espalda. Aquí no hay banquitos junto a la ventana, ni grasa en las uñas, ni canciones viejas sonando en un celular con el botón roto. Solo hay palabras que no se dicen, gestos que duelen y una madre que, por primera vez, me está mirando sin querer cambiarme. No sé si me está aceptando, pero al menos ya no huye cuando digo tu nombre. Eso, para mí, ya es una victoria. He pensado en volver cada mañana, pero quiero hacerlo bien. Quiero regresar sabiendo que fui honesta conmigo, con ella y contigo. Gracias por no pedirme prisa. Gracias por esperarme. Gracias por enseñarme que amar no es pedir permiso, sino elegir con el corazón abierto. Voy a volver, con todas mis piezas. Y esta vez no me iré. Te piensa. Andrea. Terminé de leer con los ojos nublados. Apreté la carta contra mi pecho. Y por primera vez desde su partida, sonreí con el corazón completo. La colgué en la pared del taller, junto a una foto nuestra que imprimí desde la Polaroid que me regaló. La foto del paseo a la loma, ella riendo, yo con el cabello revuelto y el sol acariciando todo como si supiera el secreto. Esa noche me dormí sobre el banco largo del taller, abrazada a su carta, con el corazón latiendo lento, pero seguro. Ya no era espera, era certeza. Porque cuando alguien se va sin soltar tu mano, no se ha ido del todo. Era un viernes por la tarde. El cielo estaba gris y una llovizna suave comenzaba a caer sobre los adoquines. Yo estaba ajustando los frenos de una bicicleta infantil, con la radio encendida al mínimo, cuando escuché el sonido. Una campanilla. No una cualquiera, la campanilla oxidada, chillona, esa que solo sonaba en su bicicleta roja. Me giré lentamente, y ahí estaba. Andrea, con el cabello un poco más largo, con ojeras suaves debajo de los ojos y la sonrisa más hermosa del mundo, esa que conocía todos mis silencios. Traía la misma mochila de siempre, la misma bicicleta y una flor silvestre en el bolsillo de su chaqueta. Me quedé congelada. Ella tampoco dijo nada al principio, solo apoyó la bicicleta contra la pared del taller y caminó hacia mí. Nos miramos durante unos segundos que parecieron siglos, y luego, con una voz suave, temblorosa pero firme, me dijo: «Volví». «Lo sé», susurré. «¿Todavía es mi lugar?» Siempre fue. Andrea corrió hacia mí. Nos abrazamos tan fuerte que sentí como nuestras piezas rotas, de golpe, encajaban otra vez, como si todo lo vivido, todo lo esperado, valiera por ese instante. «Mi mamá no cambió por completo», me dijo al oído, pero me escuchó.
y eso fue suficiente. ¿Y tú? ¿Estás bien? Ahora sí. Nos quedamos ahí, en medio del taller, sin importarnos la lluvia que comenzaba a colarse por la entrada. No había clientes, no había relojes, no había mundo. Solo ella. Y yo. Andrea sacó algo del bolsillo, una pequeña llave inglesa con nuestros nombres grabados a mano. Lo mandé a hacer allá. Es una tontería. No lo es, dije, tomándola. Es perfecta. Le señalé la pared del fondo. Ahí estaban nuestras fotos, sus cartas, las flores secas colgadas como tesoros. Guardé todo, le dije. Y yo regresé con todo, respondió. Después del abrazo, después de las lágrimas, después del beso, nos sentamos a tomar café. Ella con su taza favorita. Yo con la mía agrietada. Nos miramos y nos reímos. Era tan fácil, tan claro, tan nuestro. ¿Te quieres quedar esta vez?, le pregunté. Andrea me tomó la mano. No solo quiero quedarme, quiero construir aquí contigo una vida, un taller, un hogar. Yo no dije nada, solo asentí, con el alma, con el pecho, con el cuerpo entero. Esa noche, el taller no cerró a la hora de siempre. Nos quedamos hasta tarde, sentadas en el suelo, viendo las luces parpadear, con música vieja de fondo. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí completa. Ella había vuelto. Y esta vez se quedaba. El taller nunca volvió a ser el mismo. No porque cambiáramos los muebles o pintáramos las paredes, sino porque ahora latía distinto. Respiraba con nosotras, con nuestras risas, con nuestras rutinas nuevas, con nuestras miradas que no tenían que esconderse. Andrea se quedó, de verdad. No fue un regreso temporal, ni una pausa en su vida. Fue un sí completo. Uno de esos que no se dicen con palabras, sino con gestos. Como cuando me traía café con doble canela sin preguntar. Como cuando dejaba notas pequeñas dentro del cajón de herramientas, con frases como «Hoy me dan ganas de besarte frente a todos». Una vez, una clienta que no nos conocía nos vio trabajando juntas y preguntó «¿Son socias?». Andrea respondió sin dudar. Somos todo lo que se puede ser cuando se repara una vida con amor. Yo sonreí. No necesitábamos más títulos. Éramos compañeras, de tornillos, de miedos, de presente. Los fines de semana salíamos en nuestras bicicletas, siempre al atardecer. A veces al mismo camino de la loma, otras veces a lugares nuevos, pero siempre juntas. Una tarde, en medio de un picnic improvisado, Andrea me miró largo. ¿Sabes qué me enseñaste? ¿Qué? Que hay amores que no necesitan que los salves, solo necesitan que no huyas. Yo no supe qué decir, solo me incliné y la besé, porque ya no teníamos miedo, ya no pedíamos permiso, ya no teníamos que escondernos entre cadenas rotas o excusas suaves. El taller se volvió un símbolo, para nosotras, para quienes nos conocían. Un lugar donde las cosas rotas podían andar otra vez, donde los corazones aprendían a no tener vergüenza, donde dos mujeres no solo reparaban bicicletas, también se reparaban entre sí. Y aunque a veces seguían habiendo días nublados, llamadas difíciles o silencios largos, ya no eran amenazas, eran parte del camino, como los baches en la calle o los pinchazos en las ruedas. Seguíamos juntas, pedaleando, no hacia un destino perfecto, sino hacia un amor que no necesitaba reparaciones, solo verdad. Y cada vez que alguien me preguntaba cómo empezó todo, yo respondía con una sonrisa, con una cadena rota, y una mujer que no sabía que estaba por cambiarme la vida. Yo respondía con una sonrisa, con una cadena rota, y una mujer que no sabía que estaba por cambiarme la vida.